En la clase de Revit de hoy vamos a ver cómo podemos conseguir que las ventanas hagan agujeros a una serie de muros que los hayamos construidos uno al lado de otro de manera superpuesta. Ya hemos visto en el curso que a la hora de trabajar con muros, suelos y cubiertas hay diferentes metodologías, que no existe una única manera de trabajar. Por supuesto, una forma de trabajar es incluir todas las capas constructivas en el mismo elemento, tanto en muros como en suelos como en cubiertas. Pero hemos visto que, por ejemplo, la metodología 3 en suelos y en cubiertas es muy apropiada. Diferenciar, por un lado, un objeto para lo que es el forjado y un objeto diferente para lo que son las capas de acabado, tanto del suelo como capas de acabado de cubierta. Pues esta metodología 3 de diferenciar por pequeños bloques de capas también se utiliza en determinados estudios a la hora de trabajar con muros, porque si tú diferencias en determinados bloques de capas que a lo mejor hagan referencia a ciertas partidas del presupuesto, va a ser muchísimo más fácil que la precisión de las mediciones se acerque muchísimo al 100%, porque tú vas a poder trabajar a alturas distintas en función de pequeños cuerpos de muros, vas a poder también hacer las longitudes diferentes para que todo se asemeje a la vida real y por tanto tengamos unas mediciones muy precisas. Y si encima estamos trabajando con algún programa en el que se va a establecer como un organigrama de la obra, pues también es bastante más fácil hacer una estructuración de lo que es la obra si trabajamos con muros diferenciados por bloques, por cuerpos, y no hacer un solo muro con todas las capas constructivas. Pero claro, ¿qué problema tenemos? Pues sobre todo vamos a enfrentarnos a bastantes problemas a la hora de colocar puertas y ventanas. También hemos visto en el curso que si vamos al final a apostar por esta metodología de ir diferenciando en muros superpuestos, si nosotros colocamos una ventana, por ejemplo, en este tipo de muros superpuestos, por defecto solamente va a hacer el agujero en el muro anfitrión. Y por tanto todavía no va a hacer el agujero en la totalidad de los muros. Para conseguir ese agujero en la totalidad de los muros teníamos que unir geometría de un muro con el otro y automáticamente ya nos hacía el agujero en todos los muros. Pero esto no es suficiente porque la geometría de la ventana no se va a adaptar a la totalidad de los muros, se va a adaptar a su anfitrión. Por tanto, nos tocaría hacer todo tipo de ajustes en las puertas y en las ventanas para que todos los elementos se adapten ahora no a un solo anfitrión, sino a su anfitrión, pero teniendo en cuenta que el espesor total del muro no va a ser el espesor del anfitrión, va a ser el espesor del sumatorio de todos los muros que estén superpuestos. Y eso, por supuesto, requiere meterse en las familias y hacer un trabajo en cada una de ellas para que, por ejemplo, ahora un caso muy puntual, el alféizar no se adapte al grosor del anfitrión, sino que el alféizar se adapte a la totalidad del muro. Eso mismo podría pasar con las representaciones en planta, las representaciones en sección. Todo eso va a requerir un trabajo de ajuste en nuestras ventanas y en nuestras puertas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hace un tiempo me escribió un alumno para comentarme que cuando unía geometría no hacía el agujero a la totalidad de todos los muros. Os pongo aquí este ejemplo que tengo, una ventana de las que están incluidas en el muestrario del curso, que si ahora yo uno geometría de un muro con el otro, ya hemos unido, pues fijaos que no te hace el agujero a la totalidad del espesor de todos los muros, simplemente te hace el agujero en el anfitrión. Entonces, dices, oye, ¿por qué unas ventanas sí que funcionan cuando unes geometría de los muros y por qué otras ventanas no están funcionando? Pues vamos a ver por qué unas ventanas funcionan y en otras ventanas no funciona todavía hasta que no hagamos un cierto ajuste. Si nosotros nos vamos aquí a Archivo, Nueva, Familia, y empezamos una familia de ventana métrica desde cero, lo que aparece es un trozo de muro con un hueco. Es decir, si pincho aquí, aparece corte de hueco. Este corte de hueco está hecho con la herramienta que está en la ficha crear, que se llama hueco. No está hecho con una extrusión vacía, por ejemplo, o con una herramienta de modelado, pero en vacío. Es un hueco. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la ventana que yo dejo para hacer el muestrario, no está hecho el agujero, no está hecho con la herramienta hueco. Está hecho con una extrusión vacía. Y vamos a ver por qué me he visto obligado a hacer una extrusión vacía y no lo he hecho con hueco. En esta ventana que dejo yo en el muestrario, he modelado la persiana, he querido modelar la persiana, y claro, la persiana tiene una peculiaridad, y es que todo lo que es la caja de la persiana tiene que ser un vacío que le haga al muro, un vacío adicional. Por un lado será el hueco de la propia ventana y luego el vacío de la persiana. Entonces, para simplificar la necesidad que yo tengo en la ventana, lo he abierto aquí para que sea mucho más sencillo de entender. Fijaos, simplemente aquí, con un esquema, os quiero mostrar las necesidades que tú puedes tener. Por un lado, puedes tener el corte de hueco y por otro lado, un vacío, que puede estar hecho con extrusión vacía o con un barrido vacío, para hacer, en este caso, la caja de la persiana y que también le haga un mordido al propio muro.
Pues ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros intentamos cortar geometría de un vacío con un muro? Vamos a verlo. Si enciendo la herramienta cortar geometría, vamos a ver que si pincho aquí y luego pincho el muro, sale este aviso en pantalla. Una familia no puede tener un hueco hecho con la herramienta hueco y luego además cortes en el mismo anfitrión con modelados en vacío. Luego, o bien tienes un único hueco, o bien todo tienes que hacerlo con un sumatorio de vacíos. Por tanto, en mi ventana, vuelvo otra vez a la ventana, me he visto obligado a que todos los vacíos de esta familia estén hechos o bien con extrusión vacía o bien con barrido vacío, es decir, con herramientas de modelado en vacío. Y claro, cuando tú haces el modelado con vacíos, ya no funciona por defecto que a la hora de irte al proyecto y unir geometría de los muros, ya no funciona y no te hace el agujero entero a todos los muros. ¿Qué tendríamos que hacer para que funcione? Vuelvo otra vez a la familia. Lo que tendríamos que hacer es buscar el hueco vacío que le hace el vaciado al propio muro. Vamos a seleccionar todo y vamos aquí con el filtro a no seleccionar ninguno. Y fijaos, tengo dos ventanas en vacío, tengo dos modelados en vacío de esta ventana, acepto. Uno de ellos es para la persiana y este es el que me interesa, lo selecciono y vamos a editar el barrido. Y lo que tenemos que hacer es que lo que es el perfil que va a vaciar el muro tiene que tener un espesor más grande, pensando en el futuro espesor total del sumatorio de muros superpuestos, de manera que yo la tendría que entrar en el perfil. Esto se puede, ahora lo vamos a ver, se puede parametrizar. Por el momento voy a hacerlo un poco a lo bruto, ¿vale? Finalizo, cargo en el proyecto y sobreescribo, y fijaos que ahora al sobreescribir, como ahora el vacío tiene un espesor que supera la totalidad del grosor de todos los muros, ahora sí que nos hace el vacío. De manera que tendríamos que trabajar nosotros en ese modelado vacío para que el espesor no sea exactamente lo mismo que el espesor del muro anfitrión, porque entonces no va a funcionar. Y claro, lo último ya, pues fijaos que si nosotros trabajamos con la propia familia de ventana para que ya no se adapte al anfitrión, sino que se adapte a un parámetro nuestro, que sea, por ejemplo, grosor de muros, pues os lo enseño aquí. Tengo ya esta ventana modificada y fijaos que sigue siendo el mismo sistema, es decir, muros superpuestos, pero ahora el alféizar ya reconoce perfectamente cuál es el espesor total de los muros y se coloca de manera adecuada. Pero claro, para eso he tenido que modificar la familia, crearme, ahora lo vemos, parámetros nuevos, como por ejemplo, muros grosor. Y ya este se maneja a mano, y si me meto dentro de la familia, vamos aquí a la vista izquierda de la familia, pues ya he tenido que crearme parámetros nuevos, planos de referencia nuevos, y ahora el alféizar, por ejemplo, o tipos de elementos de detalle para las secciones, ya no tengo que vincularlas con la cara exterior del muro anfitrión, ahora tengo que vincularlas con parámetros nuevos que se van a configurar de manera manual en función del espesor final de los muros. Si te ha gustado la clase y has aprendido, te animo a suscribirte a la newsletter de VMAX, porque además de poder acceder al primer bloque del máster oficial de Revit, vas a poder acceder a clases exclusivas que no tengo subidas en mi canal de YouTube y, por supuesto, a becas especiales, promociones y regalos que tan solo reciben mis suscriptores. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Un abrazo!